Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día sábado de la sexta semana, la liturgia de la palabra nos presenta del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 23 al 28, el Salmo 46 y el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos 23 al 28. Nos dice el libro de los Hechos: después de pasar allí algún tiempo, salió y recorrió la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos en la fe. Había llegado por entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era un hombre con facilidad de palabra y conocía muy bien la Escritura. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con gran entusiasmo, enseñando con exactitud lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Hablaba también con valentía en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron con ellos y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como él deseaba ir a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Su llegada benefició mucho a los que habían creído por la gracia de Dios, pues contradecía vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos hoy el relato donde Pablo inicia su tercer viaje. No menciona compañeros, no menciona, es casi como un viaje que inicia como sin la pompa y la fuerza como tenían los otros dos viajes. Aquí dice sencillamente que pasó un tiempo con quien, donde terminó la lectura de ayer, aunque no la leímos en la liturgia. Salió de Éfeso, se embarcó a Cesarea y luego subió a Jerusalén y de allí a Antioquía de Siria. Este hecho de mirar un poquito el contexto nos va ubicando concretamente cuál es el recorrido que hace el gran evangelizador de los gentiles, Pablo y sus compañeros. Aquí se embarca de nuevo a recorrer las comunidades de la región de Galacia y de Frigia, por donde él había ido en el segundo viaje, donde había comenzado. Recordemos que no menciona ninguna comunidad en la región de Galacia, pero sí escribe a esos cristianos la hermosa carta de la libertad que está dirigida a los gálatas, los que viven en esta región. Y enseguida pasa a relatar el texto de hoy de un otro evangelizador, Apolo, que está en Éfeso, y en Éfeso habían quedado Priscila y Aquila. Ya nombra primeramente a la mujer y después al hombre, al varón. Son pequeños detalles que a veces no nos damos cuenta, pero que tienen que ver mucho en lo que el autor, la intención del autor. Y hace una mención que viene ¿de dónde? De Alejandría, del norte del África. Por lo tanto, también allí ya había sido evangelizada por quienes no sabemos. Y refutaba a todos para enseñarles el verdadero camino. Y dice, conocía muy bien la Escritura. Recordemos que aquí, en el texto del Nuevo Testamento, Escritura se refiere a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. O sea, todo lo que era la ley, los profetas. Y por eso, justamente Priscila y Aquila
le van enseñando para que pueda dar un paso más, porque su catequesis que había recibido acerca de Jesús no llegó al último momento, que es el mandato de bautizar en el nombre del Señor. Por eso dice que solo conocía el bautismo de Juan. Puede haber sido que eran discípulos de Juan, que habían aceptado a Jesús como el Mesías, que estaban evangelizando en esa región y lógicamente se quedaron en el bautismo de su maestro. Pero después termina diciendo el texto de hoy que quiere ir a la región de Acaya, donde Pablo estuvo año y medio, o sea, Corinto, que es la capital de la región de Acaya. Y fue de mucho provecho para esta pequeña comunidad, pero con gran entusiasmo, de Corinto. Vemos y conocemos por la carta a los Corintios, en los primeros capítulos, toda la polémica después que surge entre Apolo, Pablo, Pedro, y Pablo seguramente ha tenido sus diferencias con este evangelizador, porque según el texto dice, tenía una elocuencia muy grande, o sea, sabía hablar en público, era un orador. Pero siempre, justamente lo que quisiera como que podamos darnos cuenta, el papel de los laicos en la primera comunidad. Priscila y Aquila eran sencillamente trabajadores, laicos que habían abrazado la fe, pero se sienten en esa tarea de ir corrigiendo, catequizando, enderezando caminos de los mismos evangelizadores que se dejan enseñar también por él. El papel de los laicos en la primera comunidad era fundamental. Todos eran laicos, todos, no había sacerdotes, no había letrados en ellos, todos eran gente que había aceptado el camino del Señor y anunciaban el Evangelio para que todos pudieran creer en el nombre del Señor. Pidamos a Dios la gracia para que no nos quedemos conformándonos sencillamente lo que nos dicen, sino poder aceptar cada uno nuestro rol y nuestro papel de evangelizadores, de animadores, desde esa alegría del Evangelio que nos relatan esta semana, la alegría de una presencia real de Cristo en medio de una comunidad que se reúne para orar y vivir la fe. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un feliz sábado para todos.